Te alejaste, cortaste el contacto, desapareciste, y sin embargo, ellos no te persiguen, no se derrumban, no llaman a tu puerta en mitad de la noche suplicando tu atención. Y en ese momento de silencio, amigos míos, empiezas a preguntarte, ¿hice algo mal? ¿Los he perdido para siempre? ¿No fue suficiente el silencio que les di? Esta es la verdad. El silencio por sí solo no es mágico. El silencio sin energía, sin misterio, sin presencia, no es más que vacío, y el vacío se puede ignorar. Piénsenlo así, amigos. Imaginen que están leyendo un libro y a mitad de la historia, las páginas de repente están en blanco. Por un momento sienten curiosidad, pero si no hay nada más escrito, al final lo cierran y siguen adelante. Así es como ellos perciben tu silencio. Si no entiendes el juego más profundo, no se trata de cortar el contacto y esperar. Se trata de crear una historia que su mente no pueda dejar de lado. Porque el silencio no es un castigo, es una transformación, es un arma, pero solo en manos de alguien que sabe cómo manejarla. Quiero que vean la diferencia. Una persona que desaparece pero sigue siendo la misma, no se echará de menos. Su silencio parece ausencia, y la ausencia se desvanece en el fondo como los muebles de una habitación. Pero una persona que desaparece y se vuelve más aguda, más tranquila y más fuerte, ese silencio no se desvanece, comienza a obsesionar. Hace que la gente se siente por la noche y se pregunte, ¿y si he perdido algo que nunca podré reemplazar? Ese es el tipo de silencio que quema, el que perdura. Y amigos míos, ese es el silencio que deben crear. La peligrosa verdad que nadie quiere admitir es que marcharse sin más no garantiza que se arrepientan. Al principio, puede que incluso se sientan aliviados. Puede que sonrían pensando que han ganado, pero dadle tiempo. La mente no puede vivir sin respuestas. Cuando no hay contacto, ni cierre, ni explicación, el cerebro humano empieza a rellenar los huecos y los huecos se convierten en obsesión. Empiezan a preguntarse, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Por qué no has vuelto? Ese es el poder oculto del silencio cuando se combina con el crecimiento, con la confianza, con el misterio. Déjame decirte algo, gente poderosa, no los estás perdiendo, los estás remodelando. Cuanto más tiempo pasen sin ti, más te pintará su mente como más grande, más fuerte, más valioso. Incluso si están en los brazos de otra persona, tu sombra los sigue. Esa persona con la que los han reemplazado se convierte en un espejo, un recordatorio de lo que no pueden recrear. No se puede copiar la energía verdadera. No se puede reemplazar la presencia. Y cuando tu silencio tiene peso, cuando tu energía ha cambiado, ellos lo sienten de maneras que no pueden explicar. Así que no caigas en la mentira de que el silencio te está fallando. No está fallando, está construyendo. Piensa en ello como una tormenta que se avecina en el horizonte. Al principio, el cielo parece tranquilo, incluso brillante. Pero poco a poco, los vientos cambian y el aire se vuelve pesado. Entonces, de repente, la tormenta estalla de golpe. Así es como funciona el silencio. Es tranquilo hasta que deja de serlo, y cuando finalmente estalla en su mente, el arrepentimiento los inunda como la lluvia. Mantengan la calma, amigos míos. No persigan, no supliquen, no duden de ustedes mismos. Tu silencio no es debilidad, es estrategia. No los estás perdiendo. Les estás enseñando tu valor. Les estás recordando lo que no se puede reemplazar. Esa es la peligrosa verdad. Esa es la belleza del control estoico. Tú tienes el poder porque no temes al vacío. Así que esto es lo que quiero que entiendan, amigos míos. Tu silencio no es debilidad. Tu silencio no es una derrota. Tu silencio es el fuego que ellos no pueden apagar.
el misterio que no pueden resolver, la lección de la que no pueden escapar. Y si realmente quieren que esto cale, no solo como palabras que escucharon hoy, sino como una verdad que llevan consigo, quiero que lo escriban abajo. Escríbanlo. Dejen que el mundo lo vea. Mi silencio es intocable. No lo susurréis solo en vuestra cabeza, declárenlo. Así es como recuperan el control. Porque una vez que escriben esas palabras, una vez que las estampan en los comentarios, se están diciendo a ustedes mismos y a todos los que los ven: ya no voy a esperar a que me elijan. Soy la tormenta que nunca vieron venir. Así que si esto les ha abierto los ojos, si les ha sacudido y despertado, aunque sea un poco, pulsen el botón de me gusta. Suscríbanse ahora mismo y quédense conmigo. Solo estamos rascando la superficie. Y lo que viene a continuación va a cambiar tu forma de ver las cosas. Número 1. El error que todos cometen con el silencio. La mayoría de la gente malinterpreta el silencio. Lo tratan como un castigo. Creen que si cortan el contacto, si dejan de hablar, si desaparecen, la otra persona se derrumbará inmediatamente. Imaginan su teléfono vibrando con mensajes desesperados, su ex apareciendo en su puerta suplicando respuestas. Pero, amigos míos, el silencio no funciona así. El silencio por sí solo no es suficiente. Si se utiliza con una mentalidad equivocada, no es más que ausencia, y la ausencia se puede ignorar. El silencio no es un castigo, es una transformación. Déjame explicarte. Imaginad que tenéis un libro en las manos, estáis a mitad de la historia, os tiene enganchados y, de repente, la página siguiente está en blanco. Al principio, vuestra curiosidad se dispara, pero si todas las páginas siguientes también están en blanco, al final, cerráis el libro y lo dejáis a un lado. Así es como se percibe vuestro silencio. Si nada cambia en vosotros, si desaparecéis pero seguís siendo los mismos, rápidamente se dan cuenta de que la historia ha terminado. No sienten tensión, ni misterio, ni atracción inquietante. Solo ven vacío, y el vacío es fácil de olvidar. Ahora, pregúntate, ¿por qué te perseguirían? Si tu silencio se siente como un final que pueden aceptar, ¿por qué lamentarían perderte si la persona que conocían es la misma persona que desapareció? Si nada ha cambiado en tu energía, tus hábitos, tu presencia, entonces, ¿qué es exactamente lo que se supone que deben extrañar? Son preguntas difíciles, pero necesarias, porque si quieres que el silencio funcione, no puede ser pasivo. No puede ser que te sientes en una habitación esperando a que suene el teléfono. Tiene que estar vivo, tiene que evolucionar. Carl Jung dijo una vez: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piensa en cómo se aplica esto aquí. Muchas personas se alejan y guardan silencio, pero en el fondo siguen persiguiendo en sus mentes. Siguen esperando, siguen suplicando, siguen obsesionadas. Su silencio es hueco porque su energía grita necesidad. Aunque tengan la boca cerrada, la otra persona puede sentir que esa energía no miente. El verdadero silencio, el que transforma, es cuando ya no esperas en secreto. Es cuando te alejas, no solo físicamente, sino mental, emocional y espiritualmente. Es entonces cuando el silencio se vuelve poderoso. Déjame darte otra imagen. Piensa en un herrero. Toma hierro en bruto y lo coloca en el fuego. Si lo deja frío, sigue siendo lo que siempre fue: duro, opaco, sin cambios. Pero cuando pasa por el calor, por la transformación, sale más fuerte, más afilado e irreconocible en comparación con lo que era antes. Tu silencio debe ser ese fuego. No puedes desaparecer y seguir siendo hierro en bruto. Debes desaparecer y volver como acero. De lo contrario,
no hay cambio, ni conmoción, ni impacto. Y aquí está la belleza. Cuando te transformas en silencio, ellos lo sienten. Incluso sin palabras, incluso sin contacto, perciben algo diferente. Tu presencia, incluso desde lejos, tiene peso. De repente, su mente comienza a comparar al tú que creían conocer con el tú que ya no pueden comprender del todo. Esa brecha, ese misterio, esa transformación es lo que impulsa el arrepentimiento, lo que les remuerde el subconsciente a altas horas de la noche. Pero seamos sinceros, amigos, no es fácil. El silencio es incómodo. El silencio se siente como esperar en la oscuridad. Quizás te preguntes, ¿y si me olvidan? ¿Y si siguen adelante para siempre? ¿Y si estoy cometiendo un error al mantenerme alejado? Estas dudas son normales, pero aquí es precisamente donde entra en juego el estoicismo. El estoico no controla la reacción de la otra persona. El estoico no suplica por los resultados. El estoico se centra solo en lo que puede controlar. Y lo que puedes controlar en silencio es tu crecimiento, tu fuerza, tu transformación. Así que déjame preguntarte, ¿estás castigándolos con el silencio o te estás reconstruyendo con el silencio? Hay una gran diferencia entre ambas cosas. Una crea vacío, la otra crea poder. Una hace que seas fácil de olvidar, la otra hace que seas imposible de reemplazar. ¿Cuál quieres ser? Entiende esto. Puede que no se rompan de inmediato, puede que no vuelvan corriendo inmediatamente, pero cada día tu silencio conlleva una transformación. Te vuelves más difícil de ignorar. Puede que sonrían en público, puede que cojan de la mano a otra persona, pero en el fondo, su subconsciente está repitiendo tu historia. Y ahora no es la misma historia de siempre. Es un misterio, un fantasma, un capítulo inconcluso que no pueden resolver. Esa es la peligrosa verdad del silencio. Cuando se trata de una transformación, no se desvanece, crece. Piensa en el agua que gotea sobre la piedra. Una gota no deja marca, pero con el tiempo, la piedra se desgasta. El silencio funciona de la misma manera. Al principio se resisten, al principio fingen que están bien, pero gota a gota, día a día, el peso de tu ausencia se hace más pesado, y cuando finalmente se rompan, no será porque los castigaste, será porque tu silencio los transformó en alguien en quien no pueden dejar de pensar. Así que, amigos míos, no desperdicien este poder. No te sientes en silencio como un prisionero esperando que llamen a la puerta. Siéntate en silencio como un rey, como una reina reconstruyendo las murallas de tu castillo. Hazte más agudo, más tranquilo, intocable. Haz que tu silencio transmita energía, tan poderosa que, aunque estén acostados junto a otra persona, tu recuerdo sea el que les susurre al oído. Y recuerda, este silencio no se trata de esperar, se trata de convertirse. Cuando desaparezcas, deja que sea la última vez que vean tu antigua versión, porque la próxima vez que se crucen en tu camino, serás irreconocible en tu fuerza. Así es como gana el silencio. Así es como el silencio persigue. Escribe esto en los comentarios. Si lo sientes en tu alma, transforme en silencio. No lo escribas sin más. Siéntelo de verdad. Vívelo. Deja que te recuerde que no estás desapareciendo. Estás forjando el número 2. ¿Por qué siguen pareciendo indiferentes? Siguen pareciendo indiferentes, ¿verdad? Te has alejado, has cortado el contacto, te has quedado en silencio y sin embargo, ellos siguen como si nada hubiera pasado. Publican sus pequeñas sonrisas, hablan con sus amigos, tal vez incluso presumen de alguien nuevo. Y tú te sientas ahí preguntándote, ¿por qué no funciona? ¿Por qué parecen tan indiferentes? Mientras que yo soy el que lleva el peso de este silencio. Amigos míos, la respuesta no es que no les importe. La respuesta
es que el cerebro no puede sentir la pérdida sin contraste. La psicología nos dice esta simple verdad. La mente solo registra el cambio cuando hay un antes y un después, una presencia y luego una ausencia. Si te alejaste pero nada cambió en ti, ellos no sienten el vacío. Todavía. Piénsalo de esta manera. Si bebes el mismo café todas las mañanas, el sabor se convierte en ruido de fondo. Pero si un día no lo bebes, de repente tu cuerpo te grita. La ausencia es aguda porque rompe el ritmo, altera el patrón. Pero aquí está el problema. Si te saltas el café, pero lo reemplazas con los mismos hábitos, la misma pereza, la misma presencia predecible en línea, entonces el ritmo no se siente realmente roto. Ellos no ven ningún contraste. El silencio se siente como una rutina, no como una interrupción. Por eso no parecen afectados. Aquí es donde el estoicismo y la psicología real se unen. No se crea arrepentimiento solo por marcharse. Se crea arrepentimiento creando contraste. Carl Jung dijo una vez, no hay toma de conciencia sin dolor. Eso se aplica aquí. No se dan cuenta de lo que han perdido hasta que sienten el dolor de la diferencia. Si el tú que se marchó es el mismo tú que siempre conocieron, con los mismos hábitos, la misma energía, la misma presencia, entonces tu ausencia no tiene un borde afilado. Se siente como una página en blanco, no como un capítulo arrancado. Déjame darte una metáfora. Imagina que alguien quita un cuadro de tu pared. Si esa pared ya está vacía, apenas lo notas. Pero si la pared estaba llena de color, detalles y vida, su repentino vacío te grita cada vez que pasas por delante. Tu silencio. ¿Es esa pared? Si tu energía, tu crecimiento, tu transformación son visibles, entonces, cuando desapareces, se produce un cambio violento. Les deja inquietos. Pero si desapareces sin mostrar ninguna diferencia, la pared se siente desnuda, igual que siempre. Por eso parecen indiferentes. Y sé, amigos, que duele verlos actuar con indiferencia, duele no ver ninguna reacción. Pero la verdad es que el silencio lleva tiempo. Su mente no registra inmediatamente lo que se ha ido. Poco a poco va construyendo el peso de lo que falta. Ahora mismo pueden parecer bien, pero en su interior el subconsciente ya está trabajando. El contraste llegará cuando se den cuenta de que tu silencio no es solo espacio, es transformación. Así que, en lugar de preguntarte por qué no me echan de menos, pregúntate esto. ¿Qué estoy haciendo en mi silencio? Eso hace que mi ausencia sea inolvidable. ¿Te estás convirtiendo en alguien más fuerte, más tranquilo, más perspicaz? ¿O simplemente estás esperando? Porque esperar es ausencia, y la ausencia se puede ignorar. La transformación es presencia incluso cuando no estás. Eso es lo que sienten. Eso es de lo que no pueden escapar. Y cuando llega ese contraste, cuando se dan cuenta de que ya no eres la persona con la que pensaban que podían jugar, es cuando comienza el arrepentimiento. Es entonces cuando el cerebro da un giro y dice, espera, ¿y si he perdido algo único? ¿Y si he perdido algo que nunca volveré a ver? Ese miedo, ese cambio, es lo que convierte tu silencio en obsesión. Así que no te asustes, amigo mío. No creas la mentira de que no les importa solo porque ahora mismo parecen indiferentes. Simplemente, por ahora, son ciegos al contraste. Pero el silencio, cuando se combina con la transformación, hará que la brecha sea tan marcada, tan insoportable, que la sentirán todos los días. Escribe esto en los comentarios si entiendes la verdad. Mi silencio crea contraste. Que sea tu recordatorio de que no estás desapareciendo. Estás agudizando su arrepentimiento. Número 3. Ausencia frente a obsesión. La diferencia oculta. Ausencia y obsesión. A primera vista, pueden parecer lo mismo. Te has ido.
Estás en silencio. Te has alejado de su mundo. Pero la verdad, amigos míos, es que hay una diferencia oculta. La ausencia es simplemente espacio. La obsesión es lo que ocurre cuando ese espacio se llena de curiosidad, arrepentimiento y comparaciones interminables. Una te hace fácil de olvidar, la otra te hace imposible de escapar. Y la línea entre ambas no la traza solo el silencio, sino lo que tu silencio hace en la mente de los demás. Piénsalo de esta manera. Imagina que entras en una habitación donde han movido una silla. Al principio notas el espacio vacío, pero después de un rato tus ojos se adaptan. Dejas de pensar en ello y la vida sigue. Eso es la ausencia. Se nota, pero luego se acepta. Pero ahora imagina esto. En lugar de simplemente quitar la silla, alguien la sustituye por una caja cerrada con llave. Cada vez que ves ese lugar, te preguntas qué hay dentro. Tu imaginación comienza a funcionar. Las preguntas se acumulan y el misterio se hace más intenso cada día. Eso es la obsesión. Tu silencio no debe parecer una silla retirada. Debe parecer una caja cerrada con llave en la que no pueden dejar de pensar. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete el error. Creen que basta con marcharse, que la ausencia por sí sola provocará arrepentimiento. Pero la ausencia sin imprevisibilidad, sin cambio, es estática. Se convierte en ruido de fondo. Para transformar la ausencia en obsesión, debes volverte imprevisible en el silencio, no caótico, ni desesperado, sino misterioso. No deben saber qué estás haciendo, cómo te sientes o con quién estás. Esa incertidumbre mantiene su mente trabajando horas extras, tratando de llenar los vacíos con historias sobre ti. Y el cerebro, amigos míos, está programado para odiar las preguntas sin respuesta. Carl Jung dijo una vez: el hombre necesita dificultades, son necesarias para la salud. En las relaciones, la dificultad, lo desconocido, el misterio, es lo que mantiene viva la mente. Si creen que te tienen calado, si piensan que saben cuál será tu próximo movimiento, tu silencio se sentirá como una ausencia. Pero si te vuelves impredecible, si tu silencio conlleva el peso de la transformación, entonces, de repente, ya no se sienten cómodos. Están inquietos, obsesionados. Déjame darte una metáfora sencilla. El fuego que se deja solo acabará apagándose. Pero si le añades aire, si cambias las condiciones, vuelve a cobrar vida. Tu silencio es ese fuego. Si es solo ausencia, se apaga rápidamente en su mente. Pero si le añades misterio, crecimiento, imprevisibilidad, les das aire para respirar a sus pensamientos. Mantienes viva la llama dentro de ellos. Empiezan a comprobar, comparar, repasar. Incluso si están con otra persona, tu sombra permanece porque tu silencio no se siente como nada. Se siente como algo que no pueden definir. Ahora sé lo que puedes estar pensando. ¿No es la imprevisibilidad manipuladora? ¿No es suficiente con el silencio? Pero recuerda, no se trata de jugar. Se trata de adentrarte en tu propio crecimiento de tal manera que ya no puedan predecirte. Pensaban que volverías arrastrándote. No lo hiciste. Pensaban que seguirías destrozado. No fue así. Pensaban que conocían tus patrones, pero los destrozaste. Ese es el tipo de imprevisibilidad que genera obsesión. La ausencia es fácil de ignorar para ellos. La obsesión es imposible de escapar. Y la obsesión es lo que hace que la gente se quede despierta por la noche, repitiendo cada conversación, cada detalle, cada error. Empiezan a preguntarse: ¿por qué dejé ir a esta persona? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella? ¿Qué estará haciendo ahora mismo? Esas preguntas no surgen de la ausencia, nacen del misterio que crea tu silencio. Así que, amigos míos, no se conformen con la ausencia. No desaparezcan
y esperen que todo salga bien. Conviértanse en la caja cerrada que no pueden abrir. El fuego que se niega a apagarse. La historia que se niega a terminar. Así es como el silencio se convierte en obsesión. Así es como pasas de ser alguien a quien perdieron a alguien, a quien no pueden sacar de su mente. Escriban esto en los comentarios para grabarlo en su mente. Yo convierto la ausencia en obsesión. Declárenlo, háganlo suyo, dejen que moldee la forma en que se comportan en silencio. Número 4. ¿Cómo se engañan a sí mismos para sentirse bien? Al principio se convencen de que su silencio significa libertad. Ese es el juego que juegan en su mente. Miran a su alrededor y dicen, por fin, sin dramas, sin mensajes, sin presión, puedo volver a respirar. Llevan esa máscara de estar bien, riendo con amigos, publicando fotos, tal vez incluso lanzándose a algo nuevo. A simple vista, parece que han ganado. Parece que tu silencio no tiene ningún efecto. Pero, amigos míos, eso es un truco de la mente. Lo que al principio parece libertad, casi siempre se convierte más tarde en una prisión, porque la libertad sin satisfacción se derrumba en anhelo. Piénsalo. Imaginad a alguien que deja su trabajo, grita, «Por fin soy libre», y sale por la puerta. Al principio se siente increíble. Duermen hasta tarde, ven la televisión y le dicen a todo el mundo que están viviendo la vida a su manera. Pero luego llegan las facturas, los días se hacen largos, la emoción se desvanece y de repente esa libertad se siente pesada. De repente echan de menos la estructura, el sueldo, la estabilidad que creían odiar. Así es exactamente como funciona tu silencio. Al principio lo celebran. Se engañan a sí mismos pensando que tú eras el problema y que deshacerse de ti es un premio. Pero dale tiempo. La ilusión siempre se desvanece. El cerebro es inteligente a la hora de inventarse historias para evitar el dolor. Cuando te callas, su ego se apresura a protegerlos. Les susurra. Esto es bueno. De todos modos, no los necesitabas. Ahora estás mejor. Y durante un tiempo lo creen. Pero aquí es donde la psicología revela la verdad. La mente no puede vivir solo del ego. Necesita una satisfacción real para mantener la ilusión. Si intentan reemplazarte por alguien nuevo, pero esa persona no está a la altura, aparecen grietas. Si se sumergen en distracciones, pero esas distracciones acaban aburriéndoles, la ilusión se rompe. El ego solo puede tapar el agujero durante un tiempo. Carl Jung escribió una vez, «Lo que resistes, persiste». Eso se aplica aquí. Cuanto más se resisten a la idea de echarte de menos, más fuerte se vuelve. Intentan convencerse de que están bien, pero bajo esa superficie, tu ausencia está generando presión. Su negación se convierte en obsesión. Sus risas falsas se vuelven vacías y, en el momento en que su libertad no les proporciona la alegría que imaginaban, la nostalgia les invade como una inundación. Te pondré un ejemplo. Imagina que alguien sale corriendo de una jaula pensando que es libre, pero unos pasos más adelante se da cuenta de que está en medio del desierto, sin comida, sin agua, sin sombra. La jaula puede haber parecido una trampa, pero al menos proporcionaba algo. Ahora, en este desierto infinito, sienten la verdad. No estaban escapando de ti, estaban escapando de sí mismos. Y en el silencio, tú te conviertes en el oasis al que su mente sigue volviendo. Por eso no debes entrar en pánico. Cuando al principio parecen estar bien, su sonrisa es una máscara. Su libertad es temporal. Sus trucos no pueden durar para siempre, porque al final el desierto se impone. Al final se dan cuenta de que lo que creían que era alivio era en realidad
solo vacío. Y el vacío, amigos míos, siempre se convierte en añoranza. Así que mantén tu postura. No rompas tu silencio por miedo. No los persigas porque parezcan felices. Solo se están engañando a sí mismos, y el tiempo romperá la ilusión. Tu silencio no está fallando. Está funcionando bajo la superficie, desmantelando sus defensas pieza por pieza. Y cuando las grietas finalmente se abren, el anhelo se derrama. Es entonces cuando comienzan a sentir lo que han estado huyendo todo este tiempo. La verdad de que no pueden ser reemplazados. Escriban esto en los comentarios para grabarlo en su mente. Su libertad se convierte en anhelo. Deja que esas palabras te recuerden que el principio no es el final. Número 5. El efecto imán psicológico del silencio. La incertidumbre es adictiva, amigos míos. Es una de las fuerzas más poderosas de la psicología humana. Cuando desapareces sin explicación, cuando te callas sin un guión que ellos puedan seguir, su mente hace lo que está programada para hacer. Empieza a trabajar horas extras para llenar los vacíos. El cerebro no puede tolerar la incertidumbre. Tiene que crear una historia, y cuantas más preguntas sin respuesta tengan sobre ti, más adictos se vuelven a revivir tus recuerdos, tratando de resolver un rompecabezas que no tiene una respuesta clara. Esto es lo que yo llamo el efecto imán del silencio. Piénsalo así. Imagina que alguien te envía un mensaje que solo dice, tenemos que hablar. Y luego, nada más. Pasan las horas, pasan los días. Ese silencio es más elocuente que cualquier palabra que pudieran haber enviado. Tu cerebro inventa historias. ¿Son buenas noticias? ¿Malas noticias? ¿Hice algo mal? ¿Están ocultando algo? Ese es el efecto imán. La incertidumbre te arrastra de nuevo al pensamiento una y otra vez, como un imán que atrae un trozo de metal. Eso es exactamente lo que ocurre en la mente de la otra persona cuando te quedas en silencio sin dar explicaciones. Al principio puede que piensen que están bien, puede que incluso disfruten del espacio, pero luego empiezan a surgir las preguntas. ¿Por qué dejaste de hablar? ¿Estás viendo a otra persona? ¿Has perdido finalmente el interés? ¿Eres mejor sin ellos? Cada pregunta se vuelve más pesada porque no estás ahí para responderla. Y, como el cerebro odia el espacio vacío, lo llena con historias imaginarias. Y esas historias a menudo exageran tu valor. Empiezan a pensar que estás viviendo una vida a la que ellos no pueden acceder, que estás desarrollando una fuerza que ellos no pueden igualar, que te estás convirtiendo en alguien. Puede que nunca vuelvan. Esa es la obsesión que nace de la incertidumbre. Carl Jung dijo, los conflictos más intensos, si se superan, dejan tras de sí una sensación de seguridad y calma que no se perturba fácilmente. Tu silencio crea ese conflicto en su mente. Los inquieta, sacude su sentido del control. Creían saber, creían poder predecir, creían que siempre estarías ahí. Y ahora, sin explicación alguna, están perdidos. El suelo sobre el que se apoyaban ha desaparecido, y en ese caos anhelan respuestas. Déjame darte una metáfora. Imagina una puerta cerrada con llave en tu casa. Todas las demás puertas se pueden abrir libremente, pero esta permanece cerrada. Pasas por delante día tras día, y al principio la ignoras. Pero con el tiempo empiezas a preguntarte qué hay detrás. ¿Por qué está cerrada? Piensas en ella más que en cualquier otra habitación, aunque nunca hayas entrado. Eso es en lo que se convierte tu silencio, una puerta cerrada con llave en su mente. Y cuanto más les cuesta abrirla, más les consume. Y aquí está lo bonito. El efecto imán no necesita que digas ni hagas nada. Cuanto menos explicas, más fuerte se vuelve. Porque una vez que das respuestas,
el misterio desaparece. Pero cuando te mantienes impredecible, cuando permaneces en silencio y les dejas en la incertidumbre, sus pensamientos hacen el trabajo por ti. Repiten conversaciones, revisan recuerdos, te comparan con quien quiera que esté a su lado. Ahora, en la mayoría de los casos, esas comparaciones te hacen brillar más, porque su imaginación idealiza lo que falta. Por eso el silencio, cuando se hace bien, no es pasivo, es activo. Funciona en su mente como la gravedad. Los atrae una y otra vez, hasta que el peso de la curiosidad y el arrepentimiento se vuelve insoportable. La ausencia sin misterio se desvanece, pero el silencio con incertidumbre se convierte en un imán al que no pueden resistirse. Así que, amigos míos, no se apresuren a romper el silencio por miedo a ser olvidados. No los están olvidando, se están volviendo inolvidables. Cada pregunta sin respuesta, cada momento de confusión, cada noche de insomnio, es una prueba de que el imán está funcionando. Tu silencio no es vacío, es eléctrico. Escriban esto en los comentarios para reclamarlo como su verdad. Mi silencio los atrae. Pónganlo ahí. Dejen que se grabe en su mente. Y recuerden que no necesitan perseguir lo que ya se está acercando a ustedes. Número 6. ¿Qué sucede cuando te ven de manera diferente? El secreto es la transformación. Amigos míos, el silencio por sí solo es una semilla, pero la transformación es la luz del sol y la lluvia que la hace crecer hasta convertirse en algo imparable. Cuando combinas el silencio con un cambio visible, confianza, misterio, crecimiento, no solo sales de su vida en silencio, sino que rompes su percepción de ti. Obligas a su mente a cuestionar todo lo que creían saber. Y aquí está la parte más poderosa. Funciona incluso si están con otra persona. Seamos sinceros. Al principio, cuando te alejas, puede que sonrían con sorna, que se encogieran de hombros y digan que volverán. Siempre vuelven. Se convencen a sí mismos de que seguirás siendo quien siempre has sido. Predecible, disponible, sin cambios. Pero entonces ocurre algo extraño. El tiempo pasa y cuando te ven de lejos, ya sea a través de amigos comunes, en una foto o incluso solo sintiendo tu energía, se dan cuenta de que no eres el mismo. Has madurado, has subido de nivel, te has vuelto más perspicaz, más tranquilo, más inaccesible. Y de repente, su certeza comienza a desmoronarse. Piensa en ello como en un espejo. Cuando miran atrás y recuerdan cómo eras, esperan ver el mismo reflejo, pero en su lugar ven a alguien nuevo, alguien más fuerte. Es inquietante, es confuso, es magnético. Carl Jung escribió una vez: "No soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser". Esa es la esencia de la transformación en silencio. No te define la ruptura, el rechazo o la traición. Te define lo que eliges construir en silencio. Imagina este escenario. Están con otra persona, riendo, fingiendo que han seguido adelante, pero entonces, en el fondo de su mente, se acuerdan de ti, solo ahora. La imagen que tienen de ti no es débil, ni desesperada, ni expectante. Es alguien que irradia autoestima, alguien que emite una energía que no saben definir, y al instante surge la duda. ¿Cometí un error? ¿Los subestimé? ¿Se han convertido en alguien a quien ya no merezco? Esa semilla crece cada vez que te ven actuar de manera diferente, cada vez que escuchan rumores sobre tu progreso, cada vez que comparan la realidad de su nueva situación con el recuerdo que tienen de ti. Y no te equivoques, lo compararán. Los seres humanos estamos programados para medir, sopesar y analizar lo que teníamos en comparación con lo que tenemos. Cuando tu silencio está lleno de transformación, siempre sales ganando porque te has vuelto impredecible.
Ya no saben qué esperar de ti, y esa incertidumbre lleva a sus mentes a la obsesión. Aquí está la paradoja. Cuanto menos les muestras directamente, más poderosa se siente la transformación. No se trata de hacer alarde de cada cambio. Se trata de comportarte de tal manera que, incluso desde la distancia, ellos perciban la diferencia. Tu postura, tu calma, tu misterio, todo ello susurra. No te necesito, no te espero. Me he convertido en más sin ti. Es entonces cuando su ego se desmorona, cuando su orgullo se inclina ante el arrepentimiento. Piensa en una oruga, amigos. Mientras se esconde en silencio, el mundo se olvida de ella, pero cuando emerge, es irreconocible. Una mariposa, libre e intocable. Eso es lo que pasa cuando te transformas en silencio. Pensaban que te habías ido, pensaban que eras débil, pero tú te estabas convirtiendo en algo más grande. Así que no subestimes el poder del cambio visible. Deja que tu silencio sea el capullo y que tu crecimiento sean las alas que les recuerden que no pueden reemplazarte. Y cuando te vean de otra manera, incluso si están acostados junto a otra persona, esa imagen de tu nuevo yo los perseguirá, porque en el fondo sabrán que han perdido a alguien a quien nunca podrán recuperar. Escriban esto en los comentarios, amigos míos. Me levanto en silencio. Dilo con convicción. Escríbelo como si lo sintieras, porque no son solo palabras, es una declaración. Número 7. El giro mágico que invierte el poder. El giro mágico, amigos míos, es este. El silencio solo se vuelve poderoso cuando no se trata de esperarles, sino de actuar como si nunca los hubieras necesitado. Esta es la parte que la mayoría de la gente nunca entiende. Se alejan, se quedan callados, pero por dentro siguen paseándose por la habitación, mirando el teléfono, esperando, deseando. Ese tipo de silencio es vacío. Es como estar de pie delante de su puerta con la mano sobre la boca. Estás en silencio, pero sigues presente en espíritu. Ellos pueden sentirlo, y como lo sienten, no se asustan. Creen que siguen ahí, que siguen esperándome, que siguen necesitando de mí. Tengo tiempo. Eso es ausencia, no poder. Pero cuando dejas de esperar, cuando cambias tu energía hacia tu propia vida, en tu propio crecimiento, en seguir adelante, como si ellos fueran solo un capítulo de tu historia, en lugar de todo el libro, de repente el silencio duele. De repente sienten la amenaza. ¿Y si realmente ya no les importa? ¿Y si no era tan importante como pensaba? Y ese miedo, esa aguda comprensión, es lo que desencadena la persecución. Piensa en ello como en un fuego, amigos. Mientras estés cerca con leña y avivando la llama, ésta sabe que nunca se apagará. Pero si te alejas, si dejas de alimentarla, el fuego empieza a entrar en pánico. Chisporrotea, jadea, lucha por sobrevivir. Eso es lo que hace tu silencio. Cuando no se trata de esperar, mata de hambre su ego, y el ego odia pasar hambre. El ego hará cualquier cosa para demostrar que sigue siendo importante, incluso volver arrastrándose a la persona que una vez rechazó. Carl Jung dijo una vez: donde reina la sabiduría, no hay conflicto entre el pensamiento y el sentimiento. En este contexto, la sabiduría es saber que el verdadero silencio no consiste en esperar a que te noten. Se trata de volverse tan completo, tan centrado, tan presente en ti mismo que su ausencia ya no te perturba. Esa calma interior, esa negativa a perseguir, esa confianza para vivir plenamente sin ellos, eso es lo que los sacude hasta lo más profundo. Porque ahora sienten el conflicto entre su pensamiento y su sentimiento. Se dijeron a sí mismos que estarían bien sin ti. Pero cuando sienten que realmente no los necesitas, sus sentimientos se rebelan. Su corazón susurra
lo que su orgullo intentaba ocultar. No puedo perder esto. No puedo dejar que se escapen para siempre. Imagínate esto. Están mirando su teléfono, esperando ver aparecer tu nombre con algún mensaje, pero no aparece. Pasan los días, pasan las semanas. Vuelven a mirar y sigue sin aparecer nada. Poco a poco, la duda se apodera de ellos. Entonces, una noche, se quedan despiertos mirando al techo y la idea les golpea como un rayo. Quizás no vayan a volver, quizás estén pasando página. Es entonces cuando cunde el pánico, es entonces cuando comienza la persecución. Y lo bonito de este giro es que no tienes que forzarlo, no tienes que manipular ni jugar. Todo lo que tienes que hacer es dejar de centrar tu mundo en ellos, volcarte en ti mismo. Vive plenamente, con fuerza, con confianza. Deja que tu silencio vaya acompañado de movimiento, de crecimiento, de una vida tan rica que susurre: nunca te necesité. Ese es el tipo de silencio que no pueden ignorar. Así que recordad esto, amigos míos. El silencio utilizado como espera los mantiene cómodos. El silencio utilizado como libertad los inquieta. Cuando creen que ya no los necesitas, cuando sienten esa brecha entre quién eras y en quién te has convertido, comienzan a temer lo que la mente humana más odia: la irrelevancia. Y ese miedo los llevará directamente de vuelta a tu puerta. Escriban esto en los comentarios para hacerlo suyo. Me muevo como si no los necesitara. Deja que esas palabras te recuerden cada día que tu silencio no es suplicar, es convertirse. Número 8. El regreso. ¿Por qué siempre regresan? La peligrosa verdad, amigos míos, es que el silencio no los destroza de la noche a la mañana. No es una victoria instantánea ni un colapso rápido. Al principio se mantienen firmes. Al principio se convencen a sí mismos de que están bien sin ti. Pero el silencio tiene una forma de presionar lentamente, capa tras capa, como el agua contra una presa. Se acumula en su subconsciente, se cuela en sus momentos de tranquilidad y los persigue cuando menos lo esperan. Y entonces, un día, estalla. La presión se vuelve insoportable y cuando eso ocurre, siempre regresan. No porque tú lo hayas suplicado, no porque tú se lo hayas recordado, sino porque el silencio nunca fue solo ausencia. Era la prueba de que eras inolvidable. Piensa en ello como un reloj que hace tic-tac en una habitación. Al principio no lo notas, pero cuando la habitación se queda en silencio, el tic-tac se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que es lo único que se oye. Eso es lo que tu silencio se convierte para ellos. Al principio es débil, relegado al fondo de su mente, pero a medida que pasa el tiempo y las ilusiones se desvanecen, tu ausencia comienza a resonar. Cada recuerdo de ti se vuelve más nítido. Cada error que cometieron pesa más. Y un día se dan cuenta de que este silencio no es vacío. Este silencio es un espejo que refleja todo lo que han perdido, incluso si están con otra persona. Esa presión no cesa. Comparan, miden, repiten. Y cada vez que lo hacen, tu recuerdo eclipsa el momento presente, porque los sustitutos pueden llenar el espacio, pero no pueden borrar la energía. Y tu silencio, cargado de crecimiento, confianza y misterio, les recuerda lo que no pueden volver a encontrar. Pensaban que podrían seguir adelante fácilmente, pero cuanto más tiempo permaneces en silencio, más claro se vuelve. No solo perdieron a alguien, perdieron lo único que no pueden reemplazar. Carl Jung dijo: no hay toma de conciencia sin dolor. Tu silencio es ese dolor para ellos. Los despierta, los obliga a enfrentarse a la verdad que evitaban. Tú eras más importante de lo que admitían, y el vínculo que intentaron descartar solo se ha vuelto más fuerte en tu ausencia.
Esa comprensión atraviesa su orgullo como una espada. El orgullo dice, sé fuerte, no busques contacto. Pero el anhelo susurra más fuerte. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si los he perdido para siempre? Y ese miedo los lleva de vuelta a ti. Déjame darte una imagen. Imagina a alguien caminando por un túnel. Al principio ve la luz detrás de él y avanza con confianza. Pero a medida que se adentra, el túnel se oscurece. La luz se desvanece y de repente se da cuenta de que no sabe cómo salir. El pánico se apodera de él. Da media vuelta, buscando desesperadamente la luz que dejó atrás. Esa luz, amigos míos, eres tú. Puede que deambulen, puede que tropiecen, pero al final vuelven corriendo, porque el silencio les ha demostrado que sin ustedes el camino se vuelve más oscuro. Y aquí está la parte que les devuelve su poder. Cuando regresan, ya no son los mismos. Vuelven más suaves, más humildes, más conscientes, porque el silencio ya les ha enseñado. El silencio ya ha demostrado su valía. No tuvieron que gritar, no tuvieron que suplicar. Simplemente viviste de tal manera que tu ausencia se volvió inolvidable. Así que no dudes de ti mismo. Cuando no se rompan de inmediato, no te asustes cuando su máscara parezca fuerte. El silencio es paciente. El silencio es implacable. El silencio no gana en un día, sino en la presión que acumula con el tiempo. Y cuando finalmente los rompa, cuando regresen, será con todo el peso del arrepentimiento en su pecho.